Saludos. Voy a presentar el tema de las teorías pragmáticas de la verdad en torno a dos artículos. El primero, cómo esclarecer nuestras ideas, de Charles Sanders Peirce, y el segundo, la concepción de la verdad según el pragmatismo, de William James. Soy Coromoto Ramírez. Primeramente, empezaremos con el artículo de cómo esclarecer nuestras ideas de Charles Sanders Peirce. En principio, Peirce afirma que en el territorio de la lógica se encargan de distinguir entre ideas claras y oscuras y distintas y confusas. Al definir una idea clara como aquella que no se confunde con ninguna otra, queda como muy ambiguo el poder determinar esa confusión. Por ello, el autor considera que a esta noción de ideas claras se le debe complementar con el concepto de la distintividad, por lo que una idea era distinta cuando se podía precisar el mismo contenido de ella en términos abstractos. Estas ideas señalan una introducción al tema, pero permanecen como postergadas en el tiempo. Eso le sirve a Peirce para justificar la necesidad de ajustarse más a los tiempos modernos y por ende preguntarle a los lógicos cómo esclarecer nuestras ideas. De tal modo, el autor afirma la existencia de un método que, motivado por la duda, impulsa a la acción del pensamiento, y este a su vez incide en la fijación de la creencia, de forma tal, que es el pensamiento el productor de las creencias. Una creencia da cuenta de lo que se percata e induce al establecimiento de un hábito, una regla de acción. Ahora bien, se establecen confusiones con las creencias. A veces creen que son diferentes en sus formas de expresión y no es así, o cuando no se distinguen las diferencias entre ellas. A este respecto, es importante destacar que las creencias se distinguen por los diferentes modos de la acción a la que dan lugar. Como ejemplo, no es lo mismo tocar un tono en claves diferentes que tocar tonos diferentes. Estos hábitos de acción formulados por el pensamiento se activan primeramente por la percepción, que sería el cuándo, y luego se daría la producción de un resultado sensible, que sería el cómo. Es decir, que la idea que concebimos de las cosas no es más que el resultado de sus efectos sensibles. A Peirce le interesa definir la realidad como aquella determinada por los efectos sensibles que producen las cosas inmersas en ellas. Pero está claro que el efecto a destacar es el suscitado por las cosas reales, es decir, por las que causan creencia. Entonces, ¿cómo ajustar lo de las creencias y la realidad? En este sentido, el autor deposita su confianza en los investigadores de la ciencia, en tanto que si tienen el tiempo suficiente en sus prácticas, será posible obtener soluciones a cada situación, en donde sea necesaria su aplicación. A tal efecto, confía en que aun cuando haya diferentes puntos de vista, la investigación tarde o temprano llegaría a una única conclusión. Esto es lo que se conoce como la teoría del consenso de Peirce. Una proposición verdadera es aquella que sería objeto de consenso por parte de todos los que usan el método científico, si persistiesen en su investigación durante suficiente tiempo. Esta definición no está propiamente en este artículo. Entonces, esta opinión consensuada a la que se llega por el acuerdo de los que investigan sobre ella es lo que significa la verdad.
y el objeto simbolizado en esta opinión es lo real. Este es el concepto de realidad de Peirce. Las ideas consensuadas nos permiten establecer la relación de la verdad con la realidad. Este concepto de realidad es independiente de lo que cada quien piense. Se ajusta más a un pensamiento general avalado por una investigación con un límite ideal que la justifique. Esto ya determina una naturaleza de la creencia, una opinión verdadera que perduraría en el tiempo, al punto que muchos pueden postergar una creencia o hasta confundirse con ella. Pero la verdad sepultada en la tierra resurgirá de nuevo. Yo tomé esta cita porque es una manera de demostrar cómo Peirce piensa que más allá de la confusión o de la tergiversación de algunas creencias o de la errónea aplicación de una creencia, esta siempre se impone y resucitará. Por ello, resurgirá de nuevo. En fin, esta explicación, este trabajo de Peirce queda en el marco de la lógica científica, destacando que el concepto de ideas claras se circunscribe más bien a la práctica experimental y a la determinación de una vinculación con la experiencia que se concibe de modo general y no particularmente con la intención de poder hallar con la intención de poder hallar esa relación de la verdad con la realidad. Continuamos con el otro artículo de la concepción de la verdad según el pragmatismo de William James. Él parte de un concepto donde la verdad como la adecuación del objeto con la realidad. Por supuesto que las diferencias en torno a este concepto se dan en tanto lo que significa la adecuación y la realidad propiamente. Lo cierto es que la verdad es como lo que valora la realidad conforme a nuestras ideas. Ahora bien, ¿qué significa la adecuación? Que debemos reproducir integralmente un objeto. ¿Y qué pasa cuando esto no es posible? Los pragmatistas van más allá de la copia de la realidad, de la reproducción. Les interesa ver cómo una vez aceptada una idea o creencia, ésta produce una incidencia en la vida real del individuo. Se pregunta, ¿qué efecto tiene esa verdad en la experiencia de vida? ¿Cuál es, en términos de experiencia, el valor efectivo de la verdad? Las ideas concuerdan con la realidad cuando resultan útiles a quienes creen en ellas. El pragmatismo expresa que las ideas verdaderas son aquellas que podemos validar, corroborar y verificar. Entonces la verdad no es una cualidad constitutiva del objeto, sino que acontece, se hace, se valida y por ello se da mediante un proceso de verificación en términos de sus consecuencias prácticas. El poseer pensamientos o creencias verdaderas nos confiere un valor práctico que de alguna forma se deriva de la importancia que tienen los objetos para nosotros, al punto de diferenciar cuáles son las realidades útiles y no útiles. Obviamente, los objetos no siempre tienen la misma importancia, pero aún así es claro que siempre se dispone de una reserva de ideas verdaderas que suplen cualquier situación posible. Entonces, las ideas están almacenadas para cuando sea necesario aplicarlas, y aquí es donde nuestra creencia se activa. Por lo tanto, una creencia es útil porque es verdadera o es verdadera porque es útil. Y esta relación bidireccional resulta lo mismo. Lo verdadero refiere a la idea que se verifica y lo útil a lo que evidencia su función en la experiencia. Dicho de otra manera, lo que es validado en la acción.
De tal modo, no solo se reconocen las verdades verificables, las directas, sino también las no verificables, las indirectas. Asumimos muchas cosas como verdad y no porque hayamos realizado una verificación como tal. Sin embargo, hay una gran cantidad de verdades que no son verificables y de alguna forma nos manejamos intercambiando y aceptando las verdades, muchas veces sin ponerlas en duda. Como lo comenta James, la verdad descansa en un sistema de crédito. Pasando a otro aspecto, no son solo los hechos a considerar en el tema de la verdad, sino las ideas mentales conformadas por creencias verdaderas o falsas, en donde obviamente el objeto es un objeto mental. Aquí, una vez caracterizada la verdad, que no necesita de una verificación sensorial, pasa a tener un carácter eterno, por cuanto todos los objetos serán portadores de dicha verdad. En este caso, las creencias verdaderas son definiciones o principios. En el plano mental, estas ideas abstractas se relacionan entre sí formando un sistema de relaciones lógico y matemáticos que ordenan bajo sus términos a la experiencia sensible, de manera que las verdades eternas tienen aplicabilidad en la realidad. En este ámbito de lo mental se da la unión entre hechos y teoría. En este sentido se reconoce que estamos inmersos entre el mundo de lo sensible y lo ideal. Las ideas se ajustan tanto a las realidades concretas, que son los hechos, como a las abstractas, que serían principios. Entonces, el proceso de la verdad se origina en los hechos, que son los que determinan nuestras creencias, y éstas nos inducen a actuar. De allí se generan otros nuevos hechos que consecuentemente vuelven a producir otras creencias. Esta especie de circularidad entre hechos, creencias y actuación ejemplifica acertadamente que la verdad emerge de los hechos. Hay que aclarar que los hechos no son verdaderos. La verdad se sustenta en la función o utilidad de las creencias. James confronta a los racionalistas que no admiten que la realidad y la verdad cambian. En este sentido, pareciera que estuvieran anclados al pasado, a la inamovible condición de los principios. Contrariamente, los pragmatistas ven hacia el futuro, a pesar de que fueron acusados de ser profanadores de la verdad cuando plantearon a la verdad en función de la utilidad, es decir, una noción de verdad como lo que funciona. Así, para culminar con estas ideas de James, agregaría en palabras del autor lo siguiente: nuestra obligación de buscar la verdad es parte de nuestra obligación general de hacer lo que vale la pena. La retribución que aportan las ideas verdaderas es la única razón para seguirlas. Con esto culminamos y agradezco su